Gracias, Señor. En su casa por todo dice solo lo mismo. Donde hemos podido Sí, menor. adorarte, Señor. Y donde podemos seguir viendo tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Nosotros sabemos, Señor, que nada proviene, Señor, de una justicia personal, sino sabemos que proviene de tu justicia obrando en nosotros. Y nosotros nos declaramos, Señor, incompetentes, Padre, a nuestra vieja naturaleza, y competentes, Señor, en este nuevo pacto, Padre. En este nuevo pacto somos competentes en ti, Señor. Fuera de ti no, Padre. Fuera de ti, Señor, no podemos hacer nada, Padre. Señor, hoy oro por los niños de esta casa, Padre, que no sean entretenidos, Señor, sino que sean edificados en ti. Que sea tu palabra, tu presencia, Señor, dándose a conocer a su vida, Padre. Y a nosotros, Señor, como adultos nos presentamos delante de ti, Señor, como un cuerpo, como hijos, Padre. Reconociendo que sin ti no somos nada, Padre, y que todo, Señor, todo viene de ti. Y así oramos hoy. Que sea tu palabra, Señor, en nosotros, produciendo vida, produciendo luz en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, amén, amén y amén. Ocupe su lugar, amado. ¿Sabe qué? Quiero comenzar contándole una historia de mi infancia. Cuando yo era chico, yo empecé a trabajar muy joven. Entonces yo salgo de la secundaria, a los 14 años salgo, inmediatamente empiezo a trabajar. Y me contrataron en un gimnasio en San Pedro, ¿sí? Entonces yo vivía en San Bernabé y tenía que ir desde San Bernabé hasta San Pedro, a donde yo trabajaba. En ese gimnasio, no crea que yo era instructor ni nada de eso, no piensen ustedes. En ese gimnasio había una tiendita y ahí vendían joyas, jugos, galletas, y yo era el que atendía ahí, ¿no? Recuerdo que me pagaban 100 pesos por semana y yo tenía que trabajar porque yo pagaba 75 pesos por semana de la colegiatura de la escuela y me quedaban 25 pesos para el camión. Entonces yo recuerdo que no me quedaba para nada, ¿sí? Para absolutamente nada. Entonces siempre traía las mismas garras, las mismas ropas, siempre, porque no tenía, ¿sí? Entonces mi primo, el que algunos de ustedes conocen, Samuel, él trabajaba en la ruta. Él había entrado a trabajar desde los 15 años a la ruta y él había entrado a trabajar como inspector y me dice, ve a la ruta, yo te recomiendo para que vayas. Entonces voy y no me aceptan porque todavía no cumplía los 16. Me dijeron, hasta que cumplas 16. Cuando cumplí los 16, inmediatamente fui. Me dan el trabajo y yo le voy a ser muy honesto. A mí me pagaban, me acuerdo, 180 pesos me pagaban. Entonces yo de ganar 100 pesos pasé a ganar 180 pesos, pero aparte no gastaba en camión porque en la ruta, cuando el hermano Isaí se va a acordar, cuando trabajábamos ahí, nos daban un sobre y en ese sobre te pagaban, entonces tú lo doblabas, lo metías en la cartera y te subías tenía un sello así de la ruta, entonces te subías al camión y lo enseñabas y no pagabas, te dejaban en cualquier ruta, había muchas rutas del grupo donde trabajábamos. Entonces yo ya no gastaba, me quedaban casi 100 pesos para mí. Empecé a comprar ropa y cosas que yo ocupaba, pero yo era un mal trabajador. O sea, yo iba, mi trabajo era checar los camiones, no los checaba bien, me daba igual, Entonces mi jefe me decía, yo tenía 16 y él tenía 19, pero yo tenía 16 y parecía de 15 y él tenía 19 y parecía de 30. Entonces mi jefe me decía, te voy a correr, en cualquier descuido que tengas te voy a correr, porque tú eres malo trabajando, y siempre me decía. Entonces vamos a una capacitación y esa capacitación que nos dieron a mí me cambió la mentalidad. Y entonces yo empiezo a ser un buen trabajador, empiezo a trabajar bien.
Y al poquito tiempo entró mi amigo, el papá de Andy y de Becky. Entró mi amigo a trabajar ahí. Israel es todo lo opuesto a mí en lo social. Y en ese tiempo más. Yo sé que hoy tengo un gran carisma delante de todos ustedes y que les caigo bien. Pero en ese tiempo yo tenía menos 50% de carisma, ¿sí? Entonces yo no le caía bien a la gente, yo le caía mal, ¿sí? Israel era todo lo opuesto. O sea, él inmediatamente le caía bien a la gente, inmediatamente se granjeaba a las personas, inmediatamente. Entonces el jefe que teníamos, el tipo empezó a hablar de algo. Le platico esto porque Israel se hizo muy cercano a él, ¿no? Entonces le empezó a decir él que ya era de la mafia, ¿no? Y empezó a ver un grupo a los que él le llamaba los mafiosos. Y yo obviamente, 16 años, con una mentalidad de rechazo enorme, me entero que hay un grupo secreto de compañeros de trabajo que hacían cosas y se decían cosas que yo no sabía y que mi amigo ya estaba ahí dentro de la mafia, yo no. Entonces yo quería saber, yo quería ser parte de, ¿no? Y de a poco me fui ganando un lugar entre ellos, ¿no? Ahora, yo no sabía qué hacían, yo no sabía por qué eran los mafiosos, y era un grupo de inspectores que trabajaban ahí en la ruta. Yo no tenía idea por qué eran los mafiosos. Entonces de a poco yo me empiezo a meter, empiezo a ganarme un lugar entre ellos. Y yo me empiezo a dar cuenta que primero nuestro jefe habla de eso porque él había visto la película del Padrino. Una película de los 80, ¿verdad? No, los grandes se van a acordar, ¿verdad? Los 70, 80, los jóvenes no. Y el Padrino habla de la mafia italiana, ¿no? En Estados Unidos. Y una de las cosas que decían es que si entras, nunca sales, ¿verdad? Entonces él decía, eso es que el mafioso entra y ya nunca sale, nos decía eso. Entonces yo de a poco me empiezo a ganar un lugar y un día me dan entrada, ¿no? Al grupo. Ahora, estos ladrones, porque eran ladrones, lo que hacían, sobre todo mi jefe, él lo que hacía es que, por ejemplo, si tú dejabas de trabajar de inspector, él no te daba de baja en la empresa, ¿sí? Entonces él, de sus mafiosos, porque había turnos, 3 turnos en la mañana, 3 turnos al mediodía y un turno en la noche. De sus mafiosos, en cada turno él tenía gente que trabajaba para él. Ellos tenían la encomienda, porque en aquel entonces, le estoy hablando del 96, hoy ahorita se toma entrada al trabajo con una huella, ¿verdad? Pero en ese entonces había unas tarjetas amarillas, que había como un reloj que le llamábamos checador. Tú metías la tarjeta y la tarjeta te marcaba la hora de entrada y cuando salías la volvías a meter y te marcaba la hora de salida, ¿no? Era algo muy rudimentario de aquella época, pero funcionaba. Entonces los mafiosos agarraban la tarjeta de ese inspector que habían corrido y ellos, cuando ellos iban a checar turno, agarraban su tarjeta y agarraban la del inspector. Y en cada turno, en cada horario, él tenía uno de esos, ¿no? Entonces, como yo me convierto en uno de ellos, a mí me toca también hacerlo. Y había otros que le decían, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar. Entonces él era mal, él lo que hacía es que, por ejemplo, lo hizo conmigo. Yo te voy a contratar, ¿sí? Pero tú no vas a trabajar. Pero la mitad de tu sueldo va a ser mío. Entonces yo iba, ellos checaban la tarjeta, yo nunca iba, pero yo iba, cobraba el dinero y la mitad yo se la daba a él y la mitad me la daba. Daban aguinaldo, la mitad era mía y la mitad era de él. Utilidades, la mitad era mía, esa era la mafia. Un tipo que era un ladrón, ¿sí? Y que yo quería ser parte. Por falta de identidad, hermanos, perdónenme, tenía 16 años. En ese tiempo, yo le estoy hablando de que yo ganaba 200, 300, llegué a ganar como 400 pesos ahí. Él ganaba 3,000 pesos de todo lo que robaba. 3,000, 4,000 pesos ganaba. Y en ese tiempo, en el 96, era muchísimo dinero. O sea, era bastante dinero. Y el tipo nunca se compró un carro, nunca se compró una casa, todo el dinero se lo malgastaba. Nunca hizo nada hasta que se dieron cuenta y obviamente
lo corrieron, ¿no? Y se le acabó la mafia, ¿no? Se terminó la mafia, ¿no? Ahora, el mundo trabaja así, ¿sí? Y se aprovecha de una carencia que todos nosotros tenemos, la falta de identidad. ¿Por qué fue tan fácil que yo cayera cuando yo no robaba? Porque yo necesitaba sentirme parte de. Porque la mentalidad de rechazo tan grande que yo tenía me hacía sentirme excluido de lugares, de personas que tenían secretos y que tenían cosas que ellos hacían que yo no sabía. Entonces esa falta de identidad hizo que yo quisiera ser parte de eso, aunque yo sabía que estaba mal. Yo le aclaro, no iba a la iglesia, no era cristiano ni nada, era un pagano. Pero yo quería ser parte, por eso caí en eso. Entonces las tinieblas trabajan así. Cuando una persona tiene una mentalidad de rechazo tan grande, es principalmente porque no sabe quién es. Cuando yo resuelvo mi identidad, yo sé quién soy. Entonces resulta que yo llego a Dios, me acerco a Dios con problemas de rechazo, de heridas que afectan mi identidad y que se manifiestan en mi carácter, porque usted tiene que saber que el rechazo tiene una manifestación en el carácter. Yo hago cosas, yo digo cosas, yo me muevo a ciertos lugares, ¿por qué? Movido por una mentalidad de rechazo, porque eso a mí me pone un velo sobre el cual yo veo la vida y yo quiero encajar, yo quiero ser parte. Entonces yo llego a Dios y Dios me empieza a hablar de una identidad y Dios me empieza a decir quién soy yo, quién soy yo. Entonces la fe nos hace parte de una comunidad de fe, una comunidad en la que nosotros encontramos una familia, porque nosotros, ayer nos testificaba Norberto y su familia y otras familias de la casa que nos han testificado de que han visto una familia y que han podido ver algo diferente, es que hay una comunidad de fe. ¿Cuál es la diferencia entre una comunidad de fe y la iglesia? Que la iglesia, este concepto de iglesia que nosotros tenemos, es un concepto de iglesia religioso, que está basado en la religiosidad. ¿Cómo es la religiosidad? Bueno, cuando ores tienes que hincarte, ¿sí? Cuando tienes que hacer ciertas cosas, vestirte de cierta manera, tienes que dejar de hacer ciertas cosas, ¿sí? A la pastora, su mamá la reprendía estos días y le decía: nunca imaginé verte en el altar con tenis, ¿no? Nunca pensé que eso, porque ella era, o sea, siempre zapato de vestir y bien vestida, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque estábamos en un lugar donde había una religiosidad muy marcada, que yo quiero que usted entienda que la religión en sí misma no es mala, ¿sí? Es mala cuando se convierte en el porqué de lo que hago. Es que no lo hago para que no me diga nada, no lo hago para que me dejen tocar, para que me dejen predicar. Ahí es cuando se convierte malo, porque ese nunca debe de ser el motor. ¿Cuál es el motor? El motor es que yo soy hijo y yo sé mi lugar. Entonces yo quisiera cantar como el hermano Toño y dirigir como el hermano Toño, ¿sí? Y ve que la otra vez que el hermano Toño danzó aquí, se sintió la presencia de Dios cuando él danzó, ¿se acuerdan? Bueno, si yo danzo, usted se va a atacar de la risa. Y lo más seguro es que me tuerza un tobillo y me lastime. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios me dio a mí. No canto como el hermano Toño, no dirijo como él, y por más que quiera, no puedo porque no me fue dado, ¿sí? Entonces, quien tiene su identidad resuelta sabe lo que le corresponde, lo que le toca. Entonces yo me acerco a Dios y Dios me mete en una comunidad de fe. Y entonces nosotros empezamos a ser parte de una comunidad de fe, porque hay una cosa que nos une. ¿Y qué es lo que nos une? Lo que nos une es la fe, Cristo. Eso es lo que nos une. Entonces aquí puede haber gente que come en lugares caros, que tiene dinero para comer en lugares caros, que puede viajar a Estados Unidos, que trae carro nuevo. Ya vemos otros que no, que andamos en camión, que andamos de raite, que
gente de diferentes estratos sociales, diferente educación. ¿Pero por qué somos familia? Porque hay una cosa que nos hace uno. Eso que nos hace uno es la fe en Cristo. Entonces mañana, cuando yo tenga una diferencia con usted personal, humana, ¿a dónde vamos a acudir? A la fe, porque la fe es la que nos vuelve a hacer uno, nos vuelve a meter en el cuerpo, ¿sí? Entonces, dentro de la iglesia que nosotros somos, la comunidad de fe que nosotros somos, nosotros estamos catalogados en una comunidad de fe llamada pentecostal, ¿sí? Nosotros somos una iglesia pentecostal. No nos gustan las etiquetas, no nos gustan las categorías, ¿verdad? No nos gustan, pero es la etiqueta que nos corresponde. ¿Cuál es? Pentecostal. ¿Y por qué pentecostal? ¿Sí? Le voy a contar un poquito la historia. Porque en el año más o menos 1500 y algo, hasta ese momento solo existía una iglesia, que era la iglesia católica. En el 1500 se inventa la imprenta y viene el movimiento de la Reforma, promovido por Martín Lutero. A partir de ahí, a la primer comunidad de fe que sale de la iglesia católica se le llama protestantismo, son protestantes. Del protestantismo salen evangélicos, metodistas, calvinistas, hasta que llegamos al año 1900, donde hay un grupo donde nace el pentecostalismo, ¿sí? ¿Cómo nace el pentecostalismo? Hay un instituto bíblico en 1900 en un pueblo en Estados Unidos, y en ese instituto bíblico están estudiando el libro de los Hechos, y el maestro de los Hechos dice: mire, aquí dice que cuando todos hubieron orado el lugar tembló y cayeron lenguas como de fuego. Dice: nosotros no hemos visto eso hasta ahora, entonces ustedes se van a quedar encerrados aquí. Eran las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, se van a quedar encerrados 15 días y ustedes van a orar, van a ayunar 15 días porque no les dejaron para comer, no les dejaron cocinero ni nada. Entonces tenían que ayunar sí o sí. Van a orar porque el Espíritu Santo se manifiesta. Duran 14 días, 15 días encerrados, ayunando, y en esos 15 días hay una manifestación por primera vez después de más de 20 siglos. En ese instituto bíblico, en ese lugar, hay una manifestación del Espíritu Santo. Esos estudiantes empiezan a hablar en lenguas, que es lo que dice Hechos 2, ¿no? Todas las denominaciones que hoy usted conoce, las Asambleas de Dios, la Iglesia Cuadrangular, Santidad Pentecostal, todas las organizaciones modernas que hoy usted conoce, salieron de ahí. Esos jóvenes que estuvieron ahí salieron y formaron cada uno su iglesia, y luego esa iglesia, como era la primera, se fue formando hasta que se hizo una denominación. Nació el se me fue la palabra. Nacieron las denominaciones. Ahí lo dejamos. Entonces nacen las denominaciones que hoy nosotros conocemos, aparte de. ¿Qué fue lo que hizo que naciera? Una manifestación del Espíritu. ¿Pero qué fue? ¿Dónde estuvo el énfasis? El énfasis estuvo en el pentecostalismo tradicional. El énfasis está en el hablar en lenguas. Entonces nosotros venimos, la pastora y yo venimos de una organización donde se procuraba que la gente hablara en lenguas, ¿sí? Y era a veces una situación hasta cierto punto complicada, porque yo recuerdo tener 14 años y estar en una iglesia donde todos, la falta de identidad, no, todos mis compañeros tenían eso, hablaban lenguas, yo no, yo quería. Entonces a mí se me ocurre preguntarle a una joven mayor que yo, oye, yo quiero hablar en lenguas, ¿cómo le hago? Y yo pensé que ella me iba a dar un consejo espiritual, no, ora, ayuna, qué sé yo, ¿no? Y me dice ella, su consejo fue: di alabanza, 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 y de repente vas a hablar en lenguas. Entonces yo empiezo a crecer y yo veo otra cosa. ¿Qué veo?
gente que hablaba en lenguas, pero que afuera eran unos hijos del diablo. O sea, que aquí en el altar pasaban, hablaban en lenguas y lo que sea, pero golpeaban a sus esposas, se peleaban con medio mundo, eran groseros, eran ladrones. Yo empecé a hacer crisis porque yo decía, en la organización donde venimos se nos enseña que si tú no hablas en lenguas no eres bautizado con el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahorita vamos a entrar ahí. Entonces yo empecé a entrar en crisis porque yo decía, ¿cómo puede ser posible que haya personas que nunca han hablado en lenguas, pero que yo vea el fruto del Espíritu Santo en ellos? Y no me hacía a mí, no me cabía, y lo estudiaba y lo investigué y lo pregunté a varios maestros y líderes de la organización y nadie nunca me dio una respuesta convincente. Entonces nosotros vamos a la Biblia, ahora sí, Levítico 23, 4. Usted puede ver ahí, Levítico 23, capítulo 23, verso 4. Yo se lo voy a leer y usted me escucha. Dice: estas son las fiestas solemnes señaladas de Jehová, las santas convocaciones que proclamaréis en sus tiempos señalados. Ahora vamos a Hechos 2. Hechos 2, verso 1 al 4. Dice: y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente fue hecho en el cielo un estruendo, como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía a hablar. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Ahorita vamos a regresar al Levítico, pero ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Ahora, vamos a brincar hasta el verso 44, mismo capítulo, mismo libro, verso 44. Dice: y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros observamos aquí? Es una historia muy bonita y que me la voy a tratar de llevar lo más sencilla posible para que lo podamos entender. Históricamente, ¿sí?, Jesús muere en la Pascua. El pueblo, en Levítico nosotros leímos que Dios les da 7 fiestas a Israel. ¿Qué fiesta es la primera? La primera fiesta es la fiesta de la Pascua. ¿Sí? Jesús, históricamente, el tiempo en el que muere es en el tiempo de la Pascua, y más todavía. ¿Sí? Ahorita le voy a explicar qué hacían en la Pascua. Pero Jesús muere exactamente cuando la ley decía que los corderos tenían que ser sacrificados. Exactamente en ese momento muere Jesús. Ahora, en Hechos 2, Jesucristo resucita, se le aparece a los discípulos, y los discípulos cuando lo ven le preguntan: oye, dime, ¿cuándo se va a acabar el mundo? ¿Sí? ¿Cuándo llega el fin? Y Jesús les dice: miren, a ustedes no les corresponde saber eso. ¿Sí? Le dice: ¿a ustedes no les corresponde saber eso? Le dice: ustedes tienen que estar juntos, y les da una promesa, la promesa del Espíritu Santo. Les dice: ustedes tienen que estar juntos. Le dice: y cuando estén juntos, dice, llegado el momento, el Espíritu Santo vendrá, dice, y recibiréis poder, y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Eso les dice. Después de que Jesús se les aparece, pasan 10 días. Y en el capítulo 2, que fue lo que leímos, pasan 10 días ellos juntos en una casa. ¿Qué estaban haciendo? Esperando la promesa. Llega el tiempo cumplido. ¿Qué era el tiempo cumplido? Las fiestas. Israel tenía 7 fiestas, 4 en primavera y 3 en otoño. ¿Sí? Las primeras 4 se llevaban en un tiempo de 50 días. En un lapso de 50 días se daban las primeras 4 fiestas. El Pentecostés marcaba la última fiesta de esa parte, de las primeras 4, marcaba esa última fiesta. Llega el día 50, el día del Pentecostés. Estaban ellos unánimes juntos, orando, esperando a la promesa, y entonces viene el Espíritu Santo. Dios nos ha hablado a nosotros como casa, ¿sí? Nos ha dado una palabra, nos ha dado una promesa,
¿sí? A cada hogar Dios les ha dado palabra. Pero mientras esa palabra se cumple, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué hicieron ellos? Ellos estaban juntos, unánimes, esperando recibir la promesa. ¿Qué hace el rechazo? ¿El rechazo qué hace? Nos aísla, me hace que me separe. Entonces nosotros vemos que hay un mover de Dios en la casa, y ayer nos testificaba el hermano Norberto y su familia, y otras veces otras personas nos han testificado y hemos visto el mover de Dios, y nosotros decimos: yo quisiera ver eso en mi casa, yo quisiera ver eso en mis hijos, yo quisiera ver eso en mi matrimonio. Sí, pero mientras pasa, yo tengo que estar junto. Yo quiero ser parte, yo quiero estar ahí donde el fuego quema, porque yo quiero ser parte de eso, porque sé que un día la palabra que Dios me prometió a mí se va a cumplir, pero no se va a cumplir si me aíslo del cuerpo. Se va a cumplir mientras yo sea parte, mientras yo esté ahí esperando que lo que Dios me prometió se cumpla. Entonces hay un kairos. ¿Cuál es el kairos? En la Biblia hay kairos y cronos. ¿El cronos qué es? El cronos es el tiempo que nosotros medimos con el reloj. Horas, días, semanas, años. Ese es el cronos. Pero el kairos, ¿cuál es? El kairos es el tiempo específico de Dios. Entonces, usted le pide algo a Dios, ¿sí? Y Dios dice sí, se lo va a dar. Pero usted quiere el sí y quiere el ya, ¿sí? O sea, estoy enfermo, quiero que me sanes, pero ya quiero que me sanes. Tengo necesidad económica y quiero que me bendigas, pero ya quiero que me bendigas, ¿sí? Pero Dios dice no, Dios tiene un kairos. ¿Cuál es el kairos? El momento cumplido, el tiempo de Dios donde Él va a obrar. Pero mientras ese kairos llega, ¿qué hago? Soy parte, estoy esperando que lo que Dios me dijo se cumpla. Entonces, nosotros vemos, para poder comprender esta imagen de los 120 que estaban esperando, necesitamos comprender un poquito las fiestas. La historia dice que Israel sale de Egipto, ¿sí? Y cuando sale de Egipto, sale de una manera muy peculiar. El faraón no los quería dejar salir. El faraón no quería. Pero ¿qué hace Dios? Dios dice, mira, ya. Le manda 10 plagas. La última plaga, ¿cuál era? ¿Se acuerda cuál era la última plaga? La muerte de los primogénitos. Esa era la última plaga. Ahí Dios dijo, hasta aquí llegaron. ¿Cómo cuida Dios a su pueblo? Le dice, vas a tomar sangre que vas a poner sobre las puertas de tu casa. Cuando el ángel pase, va a ver la sangre y a ti no te va a tocar ni nada, no va a tocar tu casa. Al siguiente día que se despiertan, todos los primogénitos de los egipcios se murieron y había mucha tristeza, mucho lloro en Egipto. Israel sale. A eso, cuando ellos salen y van al desierto, Dios le habla a Moisés y le dice, mira, tal fecha, le da un tiempo cumplido, un tiempo específico. Tal fecha, tú vas a celebrar la Pascua. ¿Qué era la Pascua para ellos? Celebrar, recordar que habían salido de Egipto, que Dios los había marcado para ser libres de Egipto. Entonces, históricamente, el pueblo empieza a celebrar las fiestas. ¿Para qué? Para recordar, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan de su cumpleaños? ¿Cuántos se acuerdan de mi cumpleaños? ¿Qué fecha cumplo años yo? ¿Cuántos se acuerdan de la fecha de cumpleaños de mi hermano Alex? Ni Isela se acuerda. No levantaste la mano, Isela. Ah, bueno, ok. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ellos se acuerdan del cumpleaños de Alex? Porque ellos celebran con él. Si yo no celebro con él, no me voy a acordar. Pero si cada año yo celebro con él, yo me voy a acordar de su cumple, porque celebro con él. ¿Por qué Dios le da fiestas? No las fiestas que nosotros conocemos. ¿Por qué Dios le da fiestas a Israel? Para que recordaran que Dios los había sacado. La fiesta de la Pascua era recordar. ¿Qué hacían? Tomaban un cordero, que lo sacrificaban y marcaban sus casas. Esa era la fiesta de la Pascua. Sacrificar el cordero. Entonces Jesús muere justamente cuando comienzan las fiestas. Cuando es la fiesta de la Pascua, a la hora
que el cordero se tenía que sacrificar, a esa hora muere Jesús. ¿Qué sigue después? Sigue la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuántos han visto The Chosen? Sí. The Chosen hay una escena muy bonita donde están celebrando la fiesta de los panes sin levadura. ¿Se acuerdan de esa escena? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan, hermanos? Me llama la atención porque es muy reveladora. ¿Qué hacen los apóstoles donde van a celebrar la fiesta de los panes sin levadura? Están barriendo, levantando, limpiando. ¿Y por qué era eso? Porque ellos estaban buscando que no hubiera levadura en la casa, nada de levadura. ¿Sí? ¿Y qué hacía la levadura? La levadura es un hongo que mediante un proceso de descomposición a la masa que hacen con harina le introduce aire. Entonces usted puede poner 100 gramos, el calor empieza a descomponer la levadura y empieza a hacerse grande y grande y grande y grande. No es que se haga mucha harina, no, es que se mete aire, por eso se ve como si estuviera más grande. Por eso usted va a comprar el panecito, ¿verdad? Bueno, yo sé que a ustedes no les gusta el panecito. Y le da la mordida al pan y el pan se ve poroso. Y a nosotros nos gusta que se vea así, porque si está muy comprimido todo, ¿qué decimos? Es que está muy masudo, ¿verdad? No, es que no tiene levadura, es harina, por eso está así. Pero el pan con aire nos da esa impresión de que está más grande de lo que verdaderamente está. Es decir, está vacío, ¿sí? Entonces en la antigüedad la levadura se asociaba con el pecado. ¿Qué significaba la fiesta de los panes sin levadura? La santidad. Eso significaba que no hubiera pecado, que no hubiera nada que corrompiera. Si la levadura corrompía, que no hubiera nada que corrompiera. Entonces ellos, ¿qué hacían? Celebraban una fiesta con un pan sin levadura. ¿Cómo es el pan sin levadura? Los que saben hacer pan. ¿Cómo es el pan sin levadura? ¿Pero es suave o es duro? Es duro. Esa era la fiesta. Ellos celebraban con ese pan. Pero tenía un aspecto simbólico. El otro era recordar la salida de Egipto. ¿Cuál era? Era recordarle al pueblo lo que Dios le habló en la ley. Yo soy santo. Tú vas a ser un pueblo santo, apartado para mí. Tú vas a ser santo. Eso es lo que recordaba. Después de esa fiesta viene la fiesta de las primicias. Todos los primeros frutos de la cosecha eran dedicados a Dios. Entonces Israel daba primicias 2 veces al año, ¿sí? En la fiesta de primavera y luego en la fiesta de otoño llevaban primicias de todos sus frutos, porque había frutos que se daban en primavera y había frutos que se daban en otoño. Entonces siempre, por año, daban 2 veces primicias. Esa fiesta se celebraba, ¿cuándo cree que se celebraba? Cuando Jesús resucita. Ahí comenzaba la fiesta de las primicias. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús es las primicias, ¿sí?, de la resurrección. Hay otra entrega de primicias en el otoño. ¿Sabe qué primicias van a ser? Si Jesús fue esa primera primicia, ¿sabe cuáles van a ser las segundas primicias? Nosotros. Él fue la primera, pero la segunda vamos a ser nosotros. Y luego después viene la fiesta del Pentecostés, donde todo se termina, ¿sí?, donde se acaba, ¿sí? Entonces ellos en la fiesta del Pentecostés, todo el tiempo de esos 49 días, ellos comían pan sin levadura. Todo lo que sacrificaban, todo era pan sin levadura. Pero el día 50, ellos celebraban la fiesta con pan con levadura, esponjosito. Ese día era pan con levadura. ¿Sabe qué dicen los teólogos? Los teólogos dicen que ese pan con levadura simboliza, ¿a quién creen ustedes? A nosotros, a la iglesia. Porque hasta ese entonces el sacrificio de Cristo estaba enfocado en una nación, Israel, la redención de Israel.
Pero el sacrificio de Cristo toma un tinte universal, es decir, un sacrificio para toda la humanidad. Y en ese pan con levadura es un simbolismo de nosotros, de lo que estaba mezclado, los que no eran pueblo. Por eso Juan dice que vino a los suyos y los suyos no creyeron, mas a todos los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién vino? A su pueblo no le creyó, pero creímos nosotros. Somos ese pan con levadura. ¿Cuándo fue? El día 50. Eso es la fiesta. Ahora, ¿cómo nosotros somos parte de eso? ¿Cómo? Porque el Pentecostés, en el día del Pentecostés, hay una manifestación del Espíritu. Entonces ellos estaban unidos y dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu. ¿Cómo nace la primera iglesia? Cuando todos fueron llenos del Espíritu. ¿Qué es todos? Por ejemplo, perdón. ¿Cómo estamos en confianza, hermanos? ¿Qué es todos? No levanten la mano, por favor. Esto es una pregunta retórica, Pedro. Es una pregunta retórica, es cuando tú preguntas algo para que la gente piense, pero no responda. Es ponerlos a pensar. ¿Cuántos comen mucho? No conteste, no conteste. Déjelo en secreto. ¿Cuántos comen poquito? No conteste tampoco. Entonces, la llenura, ¿cómo viene? La llenura para uno van a ser 2 órdenes de tacos de carne asada y ahí estoy lleno, ¿verdad? Pero a lo mejor para otro la llenura, ¿qué va a ser? 2 taquitos o 3 taquitos. Es decir, la medida de cada uno es diferente, ¿sí? Pero la llenura escuchen lo que le voy a decir, la llenura no se manifiesta porque Dios a todos les da igual. No, Dios les da de acuerdo a la medida de cada quien. Entonces habrá gente que tiene mucho de Dios, porque esa es la medida que Dios tiene en él. Y habrá gente que no tiene tanto, pero está lleno. ¿Por qué? Porque su medida es más pequeña, pero está lleno. Entonces todos, lo importante no es si es mucho o es poco, no. Lo importante es que todos fueron llenos. O sea, no los pastores, no los líderes, no los apóstoles, no. Los 120 que estaban ahí fueron llenos. ¿Qué es lo segundo que vemos? Que esa llenura se manifiesta en un principio en que ellos empiezan a hablar otras lenguas. ¿Qué es hablar otras lenguas? Porque algunos van a preguntar, ¿qué significa hablar otras lenguas? Ellos empiezan a hablar en otro idioma. Y los que estaban ahí, que escuchaban, porque venían de muchas naciones, escuchaban a los judíos que ellos hablaban otras lenguas, sus idiomas nativos, y decían, a estos ¿quién les enseñó mi lengua nativa? Ellos están hablando en otras lenguas. Pero entonces el pentecostalismo moderno hizo énfasis en hablar en lenguas, y creímos que el pentecostal era aquel que hablaba lenguas. Pero fíjese lo que dice la Biblia, hablaban lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Cuál es el verdadero énfasis del pentecostalismo? Según el Espíritu te da que hables. No importa qué lenguas hablas, si hablas mucho o si hablas poco, no. Lo que importa es cuánto dejas que el Espíritu Santo guíe tu vida y te dé. Ese es el verdadero pentecostalismo. Cuando yo hago énfasis en que tú hablas lenguas, vas a hablar muchas lenguas. Y hay gente que habla muchas lenguas y es bien chismosa. Y es bien peleonera. E insulta a los demás. ¿De qué sirve que hables lenguas? No, habla según el Espíritu te da que hables. Ese es el verdadero pentecostalismo. Habrá veces que hablan lenguas y habrá veces que no, pero hablarás movido por el Espíritu. Entonces imagínese que alguien tiene una necesidad muy grande aquí un día y usted no sabe, no tiene ni idea de lo que está pasando, pero de repente el Espíritu Santo le dice, dile este versículo. Entonces usted llega, mira, no sé qué estás pasando, Toñito, pero dice el Señor, me dio este versículo para ti. ¿Qué es?
según el Espíritu te da que hables. Entonces, ¿no les ha tocado a ustedes que de pronto traemos estructuras viejas? Vamos a evangelizar, vamos a hacer campañas y esto. Y le predicamos a quien no le debemos de predicar. Cuando tú eres movido por el Espíritu, Dios te va a llevar a predicarle al que tiene necesidad. Al que tiene necesidad, al que te va a escuchar. Habrá gente, amados, hay gente que no, yo no puedo cambiar. Y desde la psicología, esto tiene mucho valor. Porque la psicología dice que aquel cerebro que crea que no puede cambiar, no va a cambiar. Hay una neurocientífica que ella habla mucho de este tipo de cosas, de los fenómenos cerebrales, y ella dice una cosa, ella dice que hasta antes de 1950, 1960, el ser humano creía que el límite para correr los 100 metros eran 10 segundos, que nadie podía bajar la meta de 10 segundos. Entonces dice, en 1968, que fue en las Olimpiadas de México, hubo un americano que rompió la barrera de los 10 segundos, dice. Y pasaron 100 años sin que nadie corriera por debajo de los 10 segundos. Y después de 1968, un montón de gente bajó la medida de los 10 segundos. Dice, ¿ya qué fue lo que pasó? Que este americano rompió una barrera mental, que decir que no se podía, porque hasta ese entonces todos decían, no se puede bajar los 10 segundos. El ser humano solo puede correr hasta ahí. Pero llegó un hombre que demostró lo contrario y entonces muchos más empezaron a creer que se podía. Entonces, si yo creo que no puedo cambiar, no voy a cambiar. Si yo creo que no puedo llegar, no voy a llegar. ¿Sí? Si yo creo que Dios no me puede cambiar, no me va a cambiar. Por eso Jesús dice, y les predicaba la otra vez, conforme a tu fe te sea hecho. Ahora, si yo creo que Dios puede cambiarme y puede transformarme, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque yo creo. Entonces el énfasis del pentecostalismo no debería ser el hablar lenguas. Debería ser hablar conforme el Espíritu nos da que hable. ¿Qué es lo que pasa en lo que leímos? Dice en el verso 44, ya voy a acabar, amados. Me falta ya nomás la tercera parte de la predicación. Entonces, si usted ve que alguien se está durmiendo a su lado por el calor, ¿sí? Le damos permiso que le dé un codazo para que se despierte. No, no se crean, hermano, no se crean. Ya los vi que ya se iban a parar a repartir codazos. No se crean. Dice en el verso 44, dice, todos los que habían creído, ¿sí? Eran de un alma, de un mismo sentir. Y luego dice, y tenían todas las cosas en común. ¿Sí? Fíjense cómo Dios obra. ¿Cuál es el vínculo de estos que estaban ahí? La fe, creyeron. ¿Sí? Ahora, ¿a cuánto les gusta el fútbol? Fíjense lo que Dios hace. Nosotros vivimos aquí donde hay Rayados y Tigres. ¿Sí? Y donde es parte de nuestra cultura burlarnos del otro porque le va a Tigres, porque le va a Rayados, ta. Ahora llegamos a una comunidad de fe. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace con eso? Exactamente. Hace un lado el fútbol. Entonces el que llega quiere hablar de fútbol y dice, no, mira, como que no hay aquí chispa para eso. No, es que a lo mejor sí te gusta el fútbol, pero nuestra fe nos lleva a hacer eso a un lado. ¿Qué es lo que lo hace? La fe. Y entonces empezamos a tener todas las cosas en común. ¿Le vamos al mismo equipo? No nos importa el fútbol. Ya no tiene valor como antes lo tenía. ¿Sí? Eso es lo que Dios hace. Nos va quitando cosas y nos hace que tengamos las cosas en común. Entonces, ¿a cuánto les gusta comer rico? Pero ¿sabe qué pasa? Que hemos descubierto que comer rico no es comer en restaurantes caros.
es comer en la casa de alguien a quien amo. Y me sabe, yo me acuerdo cuando ya tenemos tiempo de no ir a cenar a la casa del hermano Edgar. Pero cuando íbamos a cenar, me acuerdo que el hermano Edgar, usted sabe, ¿no? Es chef. Y nos hacía, a mí me hizo comer cosas que nunca había comido en mi vida. Nunca. Ramen, una vez me dio ramen. Y estaba tan rico. Entonces yo ya cuando él me invita a algo y digo, no, porque no me gusta, digo, no, mejor no digo nada porque... Y un día nos hizo un ceviche de atún, hermanos, que estaba, Dios mío, delicioso. Pero un día fuimos y ¿sabe qué nos dio? Huevito con tocino. Y me supo tan rico el huevito con tocino. Pero tan rico. Porque hemos descubierto que el valor no está en lo que comemos, sino en quién, con quién comemos. Y a veces vamos a otros hogares que, es que yo no sé qué cocinar. Olga también cocina bien rico. Es que yo no sé qué les guste. No es el punto la comida. El punto es compartir la mesa. La fe que compartimos. Ese es el punto. Y si un día hay para carne, qué lindo, qué bueno. Y si un día no hay para nopalitos, como los nopalitos que hace la hermana Brenda, qué rico. Ese nunca ha sido el punto. Porque tenemos todas las cosas en común. Ahora, Romanos 8:14. ¿Qué dice Romanos 8:14, amados? Dios mío. ¿Qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué te hace hijo? Que por el Espíritu tomes tus decisiones. No dice, pero todo aquel que por el Espíritu hable muchas lenguas, este es hijo de Dios. No dice, pero todo aquel que haga milagros por el Espíritu, este es hijo de Dios. No. Todo aquel que profetice por el Espíritu, este es hijo de Dios. No. ¿Saben qué dice? Todo aquel que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios. ¿Por qué se reduce algo? Platicaba con Mariana la otra vez, algo tan simple pero tan difícil. Porque imagínese que usted tiene que tomar una decisión, ¿no? Y usted dice, bueno, yo soy hijo de Dios, su Espíritu tiene que guiarme. Entonces, Señor, mira, tengo esta decisión que tengo que tomar. El trabajo, tengo que dejar el trabajo, Señor. Quiero tomar la decisión que tú tienes para mí. Ya. Se levanta, se va a trabajar. Y nosotros corremos. Todo el tiempo estamos al 100. Y tengo que ir allá, y tengo que venir acá, y tengo que cocinar, y tengo que... Todo el tiempo, nunca para. Todo está al 100 siempre. Nunca para. ¿Sí? Dios le quiere hablar. Pero usted está al 100. Pensando en 1000 cosas que tiene que hacer, en el trabajo, en las deudas, en la familia, en los problemas, Entonces Dios le habla y usted no lo escucha. ¿Por qué? Porque su mente está en otro lugar. ¿Qué tengo que hacer para que Dios me hable? Detenerme, parar. ¿Sí? Y es muy difícil parar. Anoche estábamos sentados en la sala de la casa y estábamos la hermana Yare, la hermana Janet y yo sentados en el sillón y estábamos dispersos, o sea, estábamos en nada de provecho, estábamos descansando. Y la maestra Yare estaba en el celular haciendo una tarea del programa Vivir y de repente se para y nos dice, no, ya me tengo que subir porque tengo que hacer exámenes y que no, Y le decíamos, tranquila hija, no, es que tengo que hacerlo ya. Y se paró y se subió. Así vivimos. ¿Sabe qué sentimos? Que si estamos sentados, perdemos tiempo. Entonces,
Claro, Dios nos quiere hablar, ¿a qué hora le vamos a escuchar? Nunca vamos a prestar atención. Vamos a creer que baje un ángel acá con llamas de fuego en la espalda para poder prestarle atención. Porque si no, ¿a qué hora le vamos a prestar atención? Entonces es muy difícil preguntarle a Dios y escucharlo para que nos diga. Es muy difícil. Pero le voy a decir una cosa. Cuando uno escucha a Dios, la vida se hace más fácil. ¿O no es cierto? La vida se hace más fácil. Parece que como si fluyeras en un caminar donde dices, híjoles, todo el tiempo estaba tropezando y tropezando y tropezando, y ahorita pareciera que todo se acomodó. Claro, porque empezaste a escuchar al Espíritu. Empezaste a tomar decisiones por el Espíritu, no por ti, no por tu carne. Entonces en Romanos 8 dice Pablo, si pues haces morir las obras de la carne por el Espíritu, claro. ¿Contra qué luchamos? Contra la carne. ¿Qué es la carne? Mi mente. ¿Quién se siente rechazado? Mi mente, mi carne, mi alma. Esa es la que se siente rechazada. Contra eso lucho todo el tiempo. Entonces, si nosotros somos pentecostales y nos dejamos guiar por mis decisiones, por lo que a mí se me antoja hacer, ¿dónde está nuestro pentecostalismo? Y yo sé que cada quien tiene derecho a usar las redes sociales como quiera, ¿verdad? Y yo subo cosas inapropiadas en las redes. ¿Dónde está mi pentecostalismo? Y yo tomo decisiones en mi vida, en mi matrimonio, en mi casa, porque a mí se me antoja. ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está el Espíritu? Es lo que le digo. ¿Dónde está? Entonces hoy se celebra en el mundo el Pentecostés. Pero yo quiero que usted se lleve algo de este día. Y que es algo que tiene que ver con nosotros, con el proceso que estamos viviendo. Porque las fiestas tenían un propósito. ¿Cuál era? Recordar. En Joel ayer leíamos en la jornada, hablaba de una santa convocatoria y decía Joel, el libro de Joel decía, santifica la convocatoria, santifica la reunión. Entonces yo vengo a este lugar, ¿qué es santificar? ¿Que todos sean perfectos? No, eso no es santificar. Santificar es que todo lo que vamos a hacer aquí es para Dios. Eso es santificar. No mezclamos nada. Esto es santificar. Santificamos la convocatoria, la reunión, ¿para qué? Para que Dios nos hable. Entonces imagínese usted. Es que fíjese que yo vi que en una iglesia, en el tiempo de alabanza, cantaban canciones. Cantaban canciones de Sin Bandera. Esa no se la sabía, ¿verdad? Bueno, sí. No, es que yo vi que en una iglesia en Estados Unidos celebran el Halloween. Y hacen la fiesta de Halloween en la iglesia. Porque a alguien se le ocurrió y dijo, no hombre, en vez de que festejen allá, pues que festejen aquí. Los jóvenes. Porque luego allá se nos van a perder. Aquí también se te van a perder. Porque no es el edificio. Es lo que llevas dentro. Eso es lo que te salva, no el edificio. Es su espíritu. No, un día yo fui a una, voy a contar esta ya para acabar. Fui a tocar a una boda, a una iglesia, no le voy a decir cuál. Ninguno de nosotros venimos de ahí, así es de que no se asuste, ¿verdad? Adentro de la iglesia, la fiesta, era una quinceañera, creo, no recuerdo. Y de repente ahí adentro de la iglesia llegó el mariachi, ¿no? ¿Y el mariachi qué cree que cantó? Esa canción cantó. Y todas las que usted sabe, adentro de la iglesia. ¿Sí? Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque no santificamos la reunión. O sea, no la dedicamos a Él. ¿Sí? Porque yo hago las cosas porque yo creo que están bien. No, ¿quién te dijo que somos para decidir? El Hijo pide que el Espíritu le guíe. Entonces es cierto, amados, que su paternidad nos sana. Claro que sí, nos sana. Pero luego tiene que haber una manifestación.
¿Cómo Dios reconoce a sus hijos? Porque viven y toman decisiones por Él. Van a donde Él los manda. Se reúnen. ¿Nunca los han invitado a ustedes a una reunión de repente y luego de repente hay algo en su espíritu que le dice no vayas? ¿Nunca les ha pasado? A mí sí me ha pasado. Ven, que va a haber esto. Y Espíritu Santo me dice, no vayas. Ahora, ¿usted cree que me voy a sentar? A ver, explícame por qué no voy. No. Ya me dijo que no fuera. ¿Qué me importa a mí por qué no voy? Le hago caso y luego después me entero que pasó algo. Ah, por eso Dios no me permitió. De repente pasan cosas y dejamos que metemos a Dios. Hay una manifestación. ¿Para qué eran las fiestas? Porque había una realidad externa que se tenía que manifestar en lo interno. ¿Por qué panes sin levadura? Porque yo soy santo, apartado para Dios. ¿Por qué celebramos la Santa Cena? ¿Qué significa la Santa Cena? ¿Es un ritual vacío? No, tiene un porqué. Es que el Padre preparó una mesa para mí y me está invitando a su mesa. No me excluye, no me dice no participes, no, Él me invita a su mesa. Por eso celebramos la Santa Cena. Por eso ungimos a la gente. Por eso oramos por ella. Porque a través de eso hay una realidad espiritual que se tiene que manifestar en ti. Y nosotros, amados, vivimos un tiempo en el que Dios nos habló que nos iba a llevar a otra etapa de nuestra vida como iglesia. Íbamos a vivir cosas diferentes. ¿Qué cree que va a pasar, amados? Dígame, ¿qué cree que va a pasar? ¿Que todo va a seguir igual? No, van a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque Dios dijo que va a haber otra etapa. Entonces a lo mejor vamos a cambiar las reuniones. ¿Cuándo las vamos a cambiar? Cuando Él nos diga. A lo mejor vamos a hacer cosas diferentes. ¿Por qué vamos a hacer cosas? Porque Él nos dijo. Porque Él dijo que venía un nuevo tiempo. No. Y yo creo lo que Él dijo. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué pensaría usted si un día yo le digo, amados, no vamos más a vender comida en la iglesia? No vamos más a hacer rifas, ni levantar ofrendas. ¿Qué pensaría usted? ¿Y cómo le vamos a pagar la renta? ¿No? Ahora, yo le voy a decir una cosa. Si Él nos dice, Él va a proveer. Y entonces usted no va a tener que mortificarse cada domingo por la actividad, ya no se va a mortificar. Ahora, no le estoy diciendo que eso nos dijo Dios, ¿no? Estoy diciendo que a lo mejor nos dice eso. Yo conozco iglesias que Dios les dice, ¿sabes qué? Llegan el domingo y Dios les dice, hoy no pidas ofrenda. Y no piden ofrenda. Y el pastor se para y dice, amados, no se reciben ofrendas, no se reciben diezmos, hoy no. ¿Por qué? Por alguna razón que Dios sabe. Pero, ¿dónde está el valor? Cuando le haces caso al Espíritu. Quiero pedirte que te pongas de pie. Entonces yo te hablé al principio de una historia donde yo tuve un tiempo donde pertenecía a un grupo feo de ladrones. Y eso era por una falta de identidad. Nuestras reuniones, amados, el aniversario, el Día de Acción de Gracias que celebramos, nuestras reuniones de jornadas de oración, todo lo que hacemos, amados, nos da una identidad. Mientras más yo sea parte de eso, yo más me voy a identificar con lo que Dios está haciendo en la casa. Yo voy a comprender por qué. Yo voy a ser parte, va a ser también mi reunión. Sé que Dios me convocó. Entonces, el viernes cumplió años Nice y ahorita al final vamos a orar por ella. Y estaba una cuñada de ella entre nosotros. Y cuando llegó el tiempo del pastel, pues ella esperaba que cantáramos feliz cumpleaños, ¿no?
Y empezamos a cantar Amigos. Y ella se quedó así como que, ¿qué es esto, no? ¿Por qué? Porque hay una identidad en nosotros. Nosotros así celebramos. Te invito a mi fiesta para que tú sepas cómo nosotros celebramos. No celebramos como todos celebran. ¿Por qué? Porque Dios nos movió ahí. Nos llevó a ese lugar. Y hoy lo disfrutamos, lo celebramos así. Es nuestra manera de celebrar. Otros celebran de otra manera. ¿Está mal? No, no está mal. Nosotros celebramos así. Es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y hay cosas, amados, que Dios nos ha dado a esta casa. Yo no le voy a decir que somos únicos, que somos exclusivos. No. Le voy a decir que su misericordia es muy grande. Eso es lo que le voy a decir. Y que tenemos que ser parte. ¿Qué es lo que nos va a hacer uno? Que su espíritu sea derramado en usted. Eso es lo que nos va a hacer ser uno. Creerlo. Que Dios obre. Que Dios lo haga. Entonces yo quiero que cierres tus ojos y empieces a platicar con Dios.